Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Un hombre judío, súper docto, y que evidentemente era un perseguidor de la iglesia cristiana en sus inicios. Y aunque él no conoció a Jesús físicamente, fue un hombre que sí lo conoció y fue llamado al apostolado de servirle a Jesús, un apóstol de Cristo, después que Jesús ya había resucitado. Y este personaje, esta persona es una de las personas más apasionantes que tomó el Espíritu de Dios de una manera sobrenatural. Y hoy vamos a retomar un poco de lo que él habló, puesto que sus enseñanzas casi es todo el Nuevo Testamento, todas las cartas paulinas. Entonces su nombre era Saulo de Tarso. ¿De dónde era? De Tarsis. ¿Cuál Tarso? De Tarsis. Hijos. Vamos a empezarnos a reír, ¿verdad? Un poquito. Pero me gusta porque así aprendemos. Entonces, venía de Tarsis. Y Saulo era tan celoso de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? No existía el Nuevo Testamento como hoy nosotros lo conocemos. Pero él era un apasionado por las escrituras, por la Torá que leían los judíos. Él era judío, fariseo de fariseos, ¿ok? Y dentro de esta secta de fariseos, los fariseos eran muy doctos. ¿Muy qué? Muy doctos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que era un doctor de la ley o qué era? ¿Qué él era? Él era un especialista en conocer las escrituras de la Torá. ¿Qué era la Torá? El Antiguo Testamento, los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco. Por eso dices penta, de 5. Entonces son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está, se lo sabía de principio a fin. ¿Ustedes se saben el Pentateuco de principio a fin? Los judíos desde pequeños, a los niños, los que se encargan del adoctrinamiento, de la enseñanza de los hijos, ¿quiénes creen que son? ¿Las madres o los padres? En la cultura judía son los padres. Y ellos se dedican a enseñarles de principio a fin el Pentateuco a sus hijos. Y a la edad de los 13 años, los niños tienen como una fiesta. Una fiesta en donde ellos leen una parte de alguno de los rollos de los libros del Pentateuco y lo cantan y lo leen. Adonai, Shema, Israel. Y ellos empiezan, es como como graduación, porque los judíos piensan que a los 13 años el niño ya es suficientemente grande para qué, como para poder ser inducido, más bien adoctrinado en las escrituras de una manera poderosa en Dios. ¿Cuántos de ustedes a los 13 años ya se sabían la Biblia? Ni siquiera sus padres eran cristianos, ¿no? ¿Qué iban a enseñar? Si apenas me enseñaron lo del arca de Noé, ¿verdad? Y me enseñaron la canción de los animalitos, subieron de 2 en 2, y que ya vimos que no fue de 2 en 2, ¿verdad? ¿Cuántos subieron? Ok, nada más la parejita subieron de los impuros, pero de los puros 7. Ok, de los que son buenos hay que aguardarlos, pero de los que no son tan buenos, pues bueno, escogemos unos a ver si cambian, ¿verdad? Pues bueno, entonces este hombre era un hombre súper docto,
Era un hombre que desde chiquito también a los 13 años lo presentaron dentro del pueblo judío. Y era un hombre súper docto de las escrituras. Entonces, cuando creció a los pies de Gamaliel, que era también un hombre sumamente sabio. Actualmente el pueblo judío tiene los rebes, les llaman, rebes, que en este caso son los maestros del pueblo de Israel. Y saben que la gente va y los consulta, ¿sí saben? ¿No? Les dicen, oye, rebe, ¿qué debo de hacer? Porque mi hijo es bien rebelde. Y el rebe les da un consejo y ellos, desprenden ¿qué? Sabiduría. Y son ancianos y ya los tienen ahí como, pues para que los consulten, pues. Pero, y luego hay veces que ellos, ¿sí han oído eso o no sabían eso? Pues hoy lo saben. Les llaman los rebes y son viejitos, ancianitos judíos que desprenden sabiduría por así. Cada vez que alguien va y les pregunta, ellos contestan cosas sabias y toda la gente dice, ¿cómo no lo pensé? Pero ¿qué consejo creen que dan ellos? ¿De acuerdo a la Torah? Ellos no dan consejos o no debieran de dar consejos personales. Entonces, en una ocasión, no me voy a desviar, pero en una ocasión un hombre le dijo que estaba en quiebra. Y entonces uno de los rebeldes le dijo, no trabajes el sábado, dedícaselo al Señor el sábado, porque ellos guardan el sábado. ¿Y qué creen que pasó? Que el hombre empezó a prosperar bien fuerte en sus empresas. Entonces ellos tratan ¿de qué? De seguir la palabra. Entonces Pablo, pues no era la excepción. Y aparte Pablo tenía una personalidad aguerrida. Era alguien así de armas tomar. ¿Cómo? Fuerte, valeroso. De esos hombres que no se les pasa nada, ni un punto, ni una coma, pues. Y entonces parecen jueces. Y entonces, cuando viene el movimiento de Jesús, cuando vino Jesús, hay una persecución de la iglesia. Y entonces Jesús levanta a los 11 discípulos. Después se incorpora a Matías para ser el 12º discípulo. Y viene una persecución de la iglesia bien fuerte. ¿Viene una qué? Persecución de la iglesia. Al grado de que ellos tenían que decir que si, por ejemplo, ellos abiertamente no se decían cristianos. La primera vez que se les llama cristianos es en Asia, en Antioquía. Y se les dice cristianos porque en su vida reflejaban a Jesús. Ya había venido el Pentecostés, ya había venido el Espíritu de Dios con fuego y poder sobre los discípulos y sobre los 120, entre ellos los discípulos que estaban en el aposento alto, ¿va? Pero ellos no andaban así como diciendo, soy cristiano, soy cristiano, mira, soy cristiano, o no traían ninguna insignia que les dijera que es cristianos. Hoy tú ves que hay coches que dicen, ¿no? Que traen un pececito, ¿no? ¿O cómo identificas a un cristiano? Por el pez, ¿por qué más? La cruz, ¿qué más? ¿Cómo lo identifican? Antes ellos tenían que estar encubiertos. ¿Cómo? Encubiertos. No podían decir abiertamente que eran cristianos. Porque si decían que eran cristianos, tururú. Dile al lado, tururú. ¿Sí saben qué es tururú o no? Pues los mataban, pues. Había una persecución tremenda. Y entre los perseguidores estaba Pablo, Saulo de Tarso, todavía no Pablo. Y entonces decía, denme cartas y yo voy y los mato, yo voy y los encarcelo. ¿Y qué creen que hacía con los cristianos? Los primeros cristianos sufrieron mucho sufrieron por causa de seguir las enseñanzas de Jesús. Hoy tú tienes una Biblia, hay veces que ni siquiera la lees, hay veces que algunos la agarran hasta como amuleto y se la ponen en la cabeza para que no tengan pesadillas. Si no quieres tener pesadillas, haz lo bueno. Haz lo bueno. Sigue a Jesús y te va a hacer libre. Pero no es así como me pongo la Biblia y va a hacer algo para que yo no sueñe feo. No, cambia, deja el pecado y vas a ver, se van todas esas cosillas. Pero entonces, ¿qué sucede? Que viene Pablo y él está en contra. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces estaban en contra ¿de quién? De todos los cristianos. Y entonces por ahí agarraron a nuestro amado hermano Esteban.
que estaba lleno del Espíritu Santo, hacía señales en el nombre de Jesús tremendas, tremendas. Y era tanta la elocuencia de Esteban que lo agarran y que lo apedrean. Y Saulo agarró las ropas de este mártir. Y entonces estaba viendo cómo lo mataban y daba su voto para que lo mataran. Entonces Pablo tenía un corazón, era judío, pero era muy religioso, era muy, ¿qué? Religioso. Y entonces ellos no supieron darse cuenta del tiempo de la visitación más poderosa y única que ha habido y habrá sobre la tierra, porque vino el Mesías, y del que tanto estaban esperando, y cuando vino no lo reconocieron. ¡Oh! Es como el colmo. Todo el tiempo te hablaron del Mesías, y el día que vino el Mesías no lo reconocieron y no lo aceptaron, porque no cubría, según ellos, los estándares que según ellos tenía que tener Jesús. Pero Jesús cumplió todas las profecías que se habían escrito en el Antiguo Testamento, y todavía las que ahorita faltan son las que son por su segunda venida. Pero por eso es que no se han cumplido, porque son en la segunda venida. Pero todas, absolutamente todas las palabras proféticas que se hablaron de Jesús antes de su venida se cumplieron con Jesús. No hay nadie que las haya cumplido, sino solo Jesús. Y con todo y eso dijeron, no, pues no es. O sea, imagínense. Pero entonces es como si hubieran tenido, ¿qué? Una venda. A ver, tápate los ojos. Imagínate todo el tiempo estar así y decir que tienes la verdad, pero no ves nada. ¿O qué ves? Nada. Así estaban. Entonces, como si tuvieran un velo que no les permitía ver. Entonces este hombre empieza en esa lucha contra los cristianos, pero en una de esas idas a Damasco lo topa el Espíritu de Dios. ¿Lo topa quién? Lo topa Jesús. Entonces dile al de al lado, tarde o temprano, aunque te escondas, te va a topar el Señor. Un día de estos se te va a acabar tu feriecita. Y entonces cuando viene el Señor Jesús y Él va en caballos, y tómela, una luz resplandeciente tan fuerte se les apareció, y fue tan fuerte la luz que los cegó a todos y tiró a los caballos, porque fue un estruendo, y todos los que iban con Él cayeron. Y entonces vino la voz de Jesús y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo dijo, ¿qué creen que dijo? Jesús, tú no eres el Mesías. No, le dijo, Señor. Le dijo, Señor. Le vino, ahora sí que conoció el temor de Dios, porque estaba hablando con el Todopoderoso. Y entonces le dice, yo te enseñaré lo que es vivir para Jesucristo, para mí. Y le dice, vete para tal lugar, porque ahí te van a dar indicaciones. Pero él supo que era Jesús. Él supo que era Jesús. Pero ¿qué creen? Ahora estaba ciego Saulo. Ahora estaba ciego, pero ahora ya veía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque físicamente tenía ahora no podía ver, pero tenía ya ahora la revelación del Mesías, del que tanto habían esperado. Y dijo Pablo, no puede ser. Y entonces estuvo 3 días ciego. ¿Cuántos días? 3 días. Y en esos 3 días viene Ananías, un siervo de Dios. Y Dios es movido por el Espíritu de Dios y le dice, ve a ver a Saulo, porque va a ser útil para la obra del Señor. Y entonces dice, pero ¿cómo si él perseguía a la iglesia? Tú ve. Y a ver, ¿cuántos saben que cuando el Espíritu de Dios manda, uno solo obedece? O te le pone rejego. Pero Señor, ¿por qué voy a servirte si yo soy de la tribu más pequeña? Yo no sirvo para nada. ¿Y tú quién eres para decir eso? Y entonces agarra el Señor y lo lleva a Ananías, ora por este Saulo, y le caen escamas de los ojos y logra ver, y ora por él. Y Pablo, hay una transformación. Imagínense, 3 días
en oscuridad aparente física de Pablo, de Saulo, pero en una luz completa de revelación, de decir todo lo que me enseñaron se cumplió con Jesús, y yo todavía di mi voto para que mataran a Esteban cuando era un hombre de Dios. Entonces, ¿sí saben que Saulo tenía esa carga? Tenía la carga por Esteban, porque él hasta le agarró las ropas. Él tenía una carga. Es algo que la gente no sabe. Es una carga que él tenía, porque dijo, ¿cómo es posible? Pero dijo ahí, ya no más, ahora voy a servir a Jesús. Y empieza a servir a Jesús. Y empieza a servir a Jesús. Pero fue fácil para Pablo. Y era judío, porque ahora empezó una pasión tan desbordante por Saulo. Y yo no he visto un hombre más docto digamos, de los discípulos que Pablo. No he visto, he leído todas las cartas y gloria a Dios por todos los discípulos. Pero el que tenía una doctrina tremenda, todos. Pero déjeme decirle, Pablo está muy cañón. Está muy cañón. Y yo dije, ¿cómo es posible? Ay, ¿cómo es Dios, verdad? Que se agarra a los más duritos. Entonces dile al de al lado, ¿tú eres durito? ¿Tú eres una piedra? Dile a tu esposo, ¿eres una piedra, eres durito? Esos le gustan a mi Señor. Dile, esos le gustan a mi Señor. A esos le gustan a mi Señor. ¿Tú crees que le gustan los flojitos? Le gustan agarrarse a todos, pero los duritos, wow. O sea, que si a ti te dijeron en tu casa, tú eres la oveja negra de tu casa. ¿A quién le dijeron eso? Es la ovejita negra de tu casa. Ah, bueno, esos agarra el Señor. Ay, y nadie levantó la mano más que una. Hijos, mano. Y las mamás, tenía varias ovejas negras. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucedió? Este hombre empezó a predicar con denuedo, hablaba de la palabra como tenía que hablar, con una revelación de los tiempos tremenda, con una revelación de las palabras proféticas del pasado, aplicadas ya hacia lo que Jesús había hecho. El cumplimiento que se había hecho ya de esas palabras, de esa doctrina que ellos de tanto hablaban, ya estaba siendo cumplida, ya estaba siendo evidenciada. ¿Y saben qué dijo él? Yo no me puedo quedar así. Yo no me puedo quedar con todo esto y no transmitirlo, no plasmarlo en unas líneas. Y entonces se puso a escribir, y se puso a escribir y escribir y escribir. Y entonces tenemos como resultado las cartas paulinas, para la gloria de Dios, usando un hombre que tenía ese entendimiento. ¿Por qué Dios lo usó a él? Porque tenía que ser una gente entendida de lo que Dios ya había hablado y cómo iban a hacer el cumplimiento de las cosas y cómo lo iba a hacer ese match, cómo hacer entender lo que ya habían dicho con lo que ya se había cumplido con Jesucristo. Tenía que haber una persona que con conocimiento de todo, y se agarró a Saulo y le cambia el nombre por Pablo. Bueno, ya conocimos ya no a Saulo, sino a Pablo. Y Pablo, quiero decirles que era astuto. ¿Era qué? Astuto. Empieza a predicar, y entonces Dios lo empieza a respaldar. Y los mismos discípulos, los 11, desconfiaban de Pablo, porque antes había sido un perseguidor de la iglesia. Pero con todo y eso, se logra ganar a través del Espíritu Santo. ¿Quién da testimonio de ti? El Espíritu de Dios. Cuando alguien te dice, esa persona es falsa, esa persona es mentirosa, pero cuando viene el Espíritu de Dios, la verdad sale. Y es una carta, tú eres como que te hace una carta de recomendación. Recíbele, es un siervo de Dios. Pero también el Espíritu de Dios te dice cuando no hay gente que es de Dios. Y te dice, esa gente no es de Dios, por esto. Ojo, no por tus cosas religiosas, sino por el testimonio del Espíritu de Dios. Pero para eso necesitas escuchar la voz de ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces viene un Pablo tremendo, elocuente, con conocimiento, pero ahora lleno del Espíritu Santo. Y ahora su apostolado, porque mucha gente decía, no es apóstol. ¿Ustedes creen que es nuevo cuando alguien no te quiere, no te acepta?
siendo un siervo de Dios. Para Pablo fue así. Dice, ¿creen que no soy apóstol? ¿Creen que no soy apóstol de Jesucristo porque no estuve con Él? Pues ¿qué creen? Yo lo vi y me llamó después y fui llamado por Jesús a ser apóstol de Jesucristo. Dice, y si no me creen, ustedes mismos son el sello de mi apostolado y ustedes mismos dan testimonio de mi apostolado. O sea que había gente también cristiana, de los primeros cristianos, que se oponían a Pablo. Y luego, híjole, ese Pablito, que se avienta unos pleitazos con los judíos, porque este sí tenía doctrina. Y entonces se les fue a la yugular, y es Jesús, el Mesías, y es Él, están ciegos. Y entonces los judíos les dicen, ay no, este Pablo ya se deschavetó. Este Pablo ya esa secta de los cristianos, ya que esa secta de que siguen al tal Jesús, ya le lavaron el coco. ¿Y saben qué dice? Si me quieren decir loco, dice, pues no me digan que estoy loco. Pero si no me quieren recibir de otra manera, pues estoy loco. ¿Sí saben qué dijo eso o no? ¿Sí o no? ¿Cómo dijo Pablo? No. Dijo, díganme loco. Díganme loco. Y así me voy a gloriar más. Me voy a gloriar más. Ahorita les leo la de loco. La cita del loco. Y entonces empieza una locura tan tremenda, una pasión tan tremenda por Jesús, porque le había sido abiertos sus ojos. Y ahora sí veía, pero ya veía la verdad. Entonces fue un loco, un apasionado por Jesús. Y empieza a predicar de tal manera que mucha gente se empieza a convertir. Pero también mucha gente se la gana de enemigos, entre ellos muchos judíos. Y entonces Pablo le dice, bueno, primero dijo Dios, ve y predícale a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces les fue a predicar primero ¿a quién? Al pueblo escogido. Nosotros no éramos el pueblo escogido, éramos los adoptados, somos los adoptados. El pueblo gentil. Entonces el pueblo escogido por Dios, ¿quiénes eran? Los judíos, pues. Y va con los judíos y dice, bueno, no me recibieron. Como no me reciben, síganle. Así, síganle. Nomás no me reciben y me voy a ir con los gentiles. Y si tú le quieres poner celoso a los judíos, háblale de los gentiles. Y ve, estos son palabras mayores. Y que los pone celosos. Y agarra y dijo, ¿saben qué? Ah, sí, no me quisieron oír. Pues ahora me voy a los gentiles. Los gentiles con la baba casi, yo quiero. Y ahí empezó. Y dijo, ahí se convirtió él en el apóstol de los gentiles. ¿Por cuál causa? De que los judíos no le quisieron escuchar. Y entonces, órale, va bien recio con los gentiles. Y los gentiles que éramos, todos los que no éramos judíos. O sea, todos nosotros. O sea que ahora que si que te quieres creer judío, no inventes. Eso no es de Dios. No, sí es de Dios, pero me refiero a que no es de Dios ese comentario. Porque los judíos sí son de Dios. Sí son de Dios. Sí es el pueblo escogido. ¿Ok? O sea, lo que me refiero es tu comentario de que te quieres hacer judío, pues no es correcto, porque tú eres un gentil. ¿Ok? O eras un gentil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Agarra este Pablo y dice, pues ahora me voy a hacer como si fuera judío para ganar a los de mi pueblo. Entonces cuando estaba con los judíos, hablaba con todo lo que era ¿qué? El conocimiento de la Torá y de la palabra de Dios. Pero dice, para ver si alguno de ellos se convierte a Jesús. Pero dice, pero también voy a ir a los gentiles. Y a los gentiles les hablaba en otro idioma, en otra forma, con tal de que conocieran que Jesús era el Mesías. Y dice, entonces a los gentiles me hago como los gentiles, y a los judíos como si fuera judío. Pero yo hoy sé la verdad, dijo, porque no soy gentil. O sea, no practicaba lo que era de los gentiles. Lo que él hacía era accesible. Es decir, si tú vas a predicarle a un doctor médico, ¿cómo le vas a predicar?
¿cómo le predicarías? ¿Cómo le hablarías de Jesús? ¿Cómo le hablarías a una persona que está en un mercado, pero que necesita a Dios? ¿Cómo le hablarías? No vas a llegar acá con la ley, ¿verdad? No vas a llegar con traje, ¿verdad? No vas a llegar así, porque te van a patear. ¿Cómo tienes que llegar? Como tranquilo. Pero ahora bien, cuando vas al gobierno, ¿crees que nos van a oír? ¿Crees que nos van a oír si vamos así? Entonces este Pablo era camaleónico, porque cuando iba con los del gobierno se ponía traje, era camaleónico con tal de ganarlos. Dice, quizás llegamos haciéndome así como gentil, o haciendo como que soy judío, los llego a ganar para Jesucristo. Y este hombre era un deschavetado por Jesús. Y entonces, quiero decirles una cosa. La gente que dice que el evangelio de Jesús, que ser cristiano, ya llegas a Jesús y ya no vas a tener ninguna persecución, que tienes que ser cristiano para que seamos un club social, que tienes que el cristianismo es únete a mi congregación, que aquí vamos a cantar, pero jamás vamos a obedecer a Dios. Así no es el cristianismo. Ese Pablito, siendo judío, ¿qué creen que le pasó? ¿Qué no le pasó? ¿Qué no le pasó? Por causa del nombre de Jesús. Y ahora ha habido unas modas bien tremendas, bien religiosas, y unas muy light, que dicen que los cristianos deben de ser calladitos, pasivos, que ya no prediques. Bueno, que no prediques la verdad, que nada más predícales que hay un grupo de jóvenes, que hay un grupo de alabanza donde los chavos se pueden sentir identificados, que ahí no te dicen nada de prohibiciones para que tú estés tranquilo. Y están llenos esos lugares, llenísimos. Y cuando ven un cristiano, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es un cristiano? Ajá, dicen seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús es parecerte a Jesús. El estándar es Jesús. Y fíjense, un siervo de Jesús, apóstol de Jesús. Los judíos lo apedrearon 5 veces. ¿Cuántas veces lo apedrearon? ¿Sí, seguro? De los judíos 5 veces había recibido Pablo 40 azotes menos 1. 3 veces en naufragio por ir a predicar el evangelio. Una noche y un día estuvo en alta mar en naufragio. Lo azotaron, pasó por cárcel. ¿Qué más pasó para Pablo? Le pegaron una vez hasta en una canasta yendo hacia Damasco. Lo tuvieron que sacar en una canasta porque lo querían mandar a matar. ¿Cuántas veces azotaron a Pablo? Dice que una vez fue apedreado en trabajos. Dice, ¿quién ha sufrido? ¿Quién ha sufrido por causa del evangelio? ¿Quién ha tenido heridas de ese tipo? Que lo hayan metido a la cárcel o que sea tantito. Nadie. Aquí nadie. En Corea, en China, los encarcelan. En países como Turquía está súper prohibido tener una Biblia. Y aquí en México tenemos, de acuerdo a la Constitución mexicana, un artículo que nos dice libertad de culto. Y esa libertad de culto nos permite ¿qué? Adorar a Dios, tener reuniones, poder leer la Biblia sin que alguien te diga, ¿quién leyó la Biblia? Porque allá, si tú lees la Biblia, te matan a ti y a toda tu familia, incluyendo tus hijos. Estamos hablando del 2025. Lo siguen haciendo. En China, sumamente perseguido el pueblo de Dios. Pero los verdaderos cristianos, ¿por qué? Porque ellos sí dan su vida por Jesús. En Roma, ese coliseo gacho al que van tantos turistas y hasta cristianos sacan una foto, estoy en el coliseo y tan contentos, y ahí mataron a tus hermanos, mataron a los hijos de tus hermanos.
¿Tú pondrías una foto de la tumba donde mataron a tus hermanos? Jamás. Si tuvieras el entendimiento. Pero el cristiano light, el cristiano social, ¿ahora qué? Es todo menos un seguidor de Jesús. Porque un Pablo aprendió lo que era ser un seguidor de Jesús y le costó a punto de tener que estar muerto. De hecho, lo mataron por Jesús. ¿Sí sabían que a Pablo lo mataron? A todos los discípulos los mataron bien feo. Pero ellos dijeron, ¿dónde está el galardón? ¿Dónde está el galardón si no se sufre? ¿Dónde? Y yo quiero decirte, ese cristianismo ya no se predica hoy. Para muchos es mejor estar dormidos. Para muchos es mejor no hacer nada, porque eso es la comodidad. Pero ¿cuántas veces hay gente que dice, ay, pastora, porque no vino la persona que invité? Ay, ya te sientes morir. No, Señor, un seguidor de Cristo no es una persona emocional, así sensacionalista, una persona que de todo sufre, pero de todas las cosas pequeñas. Pero la gente seguidora de Jesús, imagínense este hombre, dicen trabajos más abundantes. Dicen, ¿son ustedes ministros de Cristo? ¿Sí o no? Yo más. ¿Cómo la ven? Yo más. ¿Ustedes han sufrido persecuciones? ¿Está uno alguien que lo hayan perseguido, aunque sea tantito, en su casa? No que te haya perseguido una mosca, no, que te hayan perseguido por causa de Cristo. Pues yo más. Y dice, en peligros de muerte muchos más, de cárceles más, en peligros mucho más. De los judíos 5 veces me han herido, 40 azotes menos 1, para no ser igual que mi Señor Jesús. Nadie es más que Jesús. Nadie es más que el Maestro. Nadie ha sufrido más que el Maestro. Nadie. Así que no se queje. Dice, 3 veces azotado con vara. ¿Con qué? Con varita. ¿Qué más? Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragios. Una noche y un día he estado en naufragio en alta mar. Imagínate que se quede en alta mar. Pero él clamando, Señor, voy a la isla de Malta a predicar tu evangelio y llego porque llego, aunque sea aquí me agarro de donde me agarre, pero voy a llegar. Y llegaba. Una vez hasta lo mordió una serpiente y la gente pensó, va a morir este. Nada más estaban esperando así, se le quedaban viendo para ver en qué momento caía. Pero ¿cuándo creen que cayó? Nunca cayó. La víbora se murió. Pero él no cayó. Él no cayó, porque el Todopoderoso estaba con él. Ahora, no se me duerman, porque, estamos hablando del cristianismo. Y hay veces que tu misma familia ni siquiera te cree que eres cristiano, porque no haces nada de obediencia a Dios. Y si ni los de tu casa te oyen, porque ven tu mal testimonio como cristiano, ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a ser un seguidor de Cristo? Pero el día que hoy quizás sea el día, quiera Dios que hoy sea el día, que de verdad seas un cristiano. Porque el día que lo seas, al topón. ¿Qué dice? Al topón. Va a decir, ay, la pastora con todo el vestidito diciendo al topón. Al topón, mira. Al topón. ¿Al qué? Al topón. ¿Por qué? Porque hicieron cristianuchos ahí como los panes que los sacas crudos. ¿Que los sacas cómo? Crudos. ¿Cómo sabe un pan crudo? ¿Cómo sabe? Pues ni me lo como, me va a hacer daño, ¿no? Guácala, fúchila. Pero un pan bien horneado, a que sí te lo saboreas. Y no podemos ser cristianos fríos. Ay, yo no. Ay, la pastora, cualquier cosa le echamos a la pastora. Sí, échenmela, échenmelos. Porque yo sé que mi galardón va a ser grande. Y que no voy a ganar un galardón así de, ese es mío. No, yo no me voy a robar un galardón. Yo voy a pelear un galardón. Si para la escuela, para sacar un 10 te tienes que esforzar.
¿Sí o no? ¿O es de agrapa? ¿O sobornas a tu mis? ¿Sobornas a la mis de tus hijos? ¿Les llevas manzanitas? Aunque les lleves el kilo, si tu hijo no le gira, porque no has orado por él, porque no es un cristiano, porque ¿cuántos saben que los cristianos son 10 mejores que los del mundo? O tendrían que ser 10 veces mejores. Tendríamos que ser 10 veces mejores en lo que hagamos. Nadie es más, nadie es menos. Ya hablamos de eso. Pero tenemos que ser cristianos, ¿qué? De verdad, no de amentis. Entonces dice, en peligros de ríos, de ladrones, en peligros de judíos, en peligros de gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre los falsos hermanos. Salieron los falsos hermanos, pero no recién había empezado el cristianismo, claro. Pero hasta los falsos hermanos se te van a levantar y van a decir, esa no es la doctrina sana. Pues, ¿qué te crees que estoy leyendo? ¿TV y novelas? Jamás. Estoy leyendo la Biblia y eso es sana doctrina. Entonces, este Pablo dijo, he estado en peligros en el mar, en el desierto, aún con mis hermanos, que eran entre falsos hermanos, que me recibían y después lo patearon. ¿Sí sabían que le hicieron eso a Pablo? ¿Sí sabían que había gente que hablaba mal de Pablo? Sí. Había gente que primero le ayudaba a financiar los viajes porque él sí viajaba como misionero. Y después dijeron, no, ya no. Y entonces le entraban otros que decían, sí, yo creo lo que Dios está haciendo a través de la vida de este hombre. ¿Cuántos milagros Dios hizo a través de la vida de Pablo, el apóstol Pablo? Milagros, sanidades, ¿cuántos convertidos? Y la verdad es que Dios lo inspiró tanto. Y aparte de todos estos dolores que él pasaba, ¿qué creen? Ayunaba, a veces no comía, no dormía. ¿Por causa de qué? De predicar el evangelio. Van a decir gente, no. La gente va a decir, si es así mejor no. ¿Qué crees? Se ha metido una cobardía, un espíritu de cobardía bien fuerte en el cristianismo. Pero cuando tú traes al espíritu de vida, ¿quién te toca? Traes al espíritu de vida, al espíritu de resurrección, al que resucitó a Jesús. ¿Quién te va a tocar? Entonces, este Pablo estaba muy loco por Jesús. Y entonces, vemos en la palabra, en el libro de Hebreos 12, que dice, porque aún no habéis combatido o resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Si soportas la disciplina, Dios te tratará como hijo. Y ahí podemos leer hasta otros versículos. Y aquí lo que nos dice es, ¿cuántos de ustedes de verdad aún batallan con cosas, con pecado? Y hay veces que se les predica y se les predica. ¿La religión será pecado? La religión, ¿por qué será pecado la religión? ¿Por qué será pecado? ¿Por qué será pecado la religión? Cuando Jesús no es religión, Jesús no nada que ver con la religión. Jesús aborrecía a los religiosos, a la religión, no a los religiosos, porque él esperaba que ellos se convirtieran. ¿Por qué será un pecado la religión? Porque hablan mucho, pero no hacen nada. Y lo que debieran de hacer, que es obedecer a Dios, no lo hacen. Pero eso sí, te leen toda la Biblia, pero no hacen nada. ¿Será desobediencia un pecado? ¿Desobedecer a Dios? Claro que sí. Y entonces, la palabra de Dios en Hebreos 12 nos dice, oigan, y está hablando Pablo y dice, ¿por qué no renunciamos al pecado?
¿Qué les parece, cristianos, si renunciamos al pecado? ¿Qué les parece? Empecemos por ahí. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Renunciemos al pecado. Y dice, ¿o qué se han olvidado de lo que dijo Dios? Hijo mío, y leámoslo para que no digan que lo inventé yo. Hebreos 12. Dice, hijo mío, ¿qué? No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Y luego, ¿y azota a quién? A todo aquel que recibe por hijo. Cuando tus hijos hacen bien, ¿qué haces? Les aplaudes, pero cuando hacen mal, ¿les aplaudes? Apláudeles. Y en unos años ya habrás hecho un monstruito. ¿Sí o no? Que no. Apláudeles y después te manotean. Y después te faltan al respeto. Y después ya no conocen la autoridad. ¿Sí o no, hermana? ¿Sí o no, hermana? Y a veces hay que, ándale. Y no está bien lo que hiciste. Y no con violencia. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué lo reprendiste? ¿Porque lo odias o porque lo amas? Porque lo amas. Entonces nosotros, nos dice el Señor, déjate disciplinar. Como cristianos nos tenemos que dejar disciplinar, porque toda la vida hemos hecho lo que nos ha placido. Pero Dios dice, no menosprecies, hijo mío, la reprensión de tu padre ni el azote, porque al hijo que él ama lo reprende, y al que azota lo agarra como hijo. Y luego dice, si soportas la disciplina, escuchen bien, esto es maravilloso. Si soportas la disciplina, Dios os trata como hijos. Y la disciplina hay veces que trae tristeza, porque estás disciplinado y te trae tristeza. Pero el fruto más fuerte de la disciplina, chequen qué es. ¿Quieren saber cuál es? Da fruto apacible de justicia. Ese es el fruto, es el fruto. Da apacible justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina va a dar un fruto de justicia apacible. La gente que es disciplinada en el Señor no es religiosa. La gente que es disciplinada en el Señor te dice, mira, ven, haz esto, y si haces esto y perseveras, disciplina, un día vas a estar en paz, un día vas a estar tranquilo. ¿Y cuál va a ser el fruto? Un fruto apacible de justicia. Esa es la disciplina. Y luego dice el Señor en Hebreos 10:12, dice, porque si pecáramos voluntariosamente o voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escuchen, ya no queda más sacrificio. Escuchen eso. Como cristianos necesito decirles esto. El pecado nos separó de Dios. Y cuando llegamos a Jesús, muchos ya llevan mucho tiempo, otros llevan poquito. Cuando tú llegaste a Jesús, había cosas que hacías porque no sabías. Y las hacíamos por ignorantes. Que no, ¿sí o no? Éramos bien ignorantes de Dios. Pero cuando llegamos, dijimos, Señor, ¿cómo es que nos dimos cuenta de que estábamos pecando? Porque hay una ley que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, no tendrás imagen, ni te harás imagen. Dice, no tendrás imágenes, no tendrás dioses delante de mí. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Pero hago mucha bendición hasta millares a los que me obedecen, me aman. Y luego segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, aquellos que dicen, te lo juro por Diosito. ¿Cuántas veces juraste antes por Dios? Un buen, ¿verdad? Cuando no sabíamos, ¿sí o no? Te lo juro, aunque la mentira estaba atrás, te lo juro. ¿Cuál te lo juro? Hijos, man. Y luego dice, tercero, vas a santificar el día de reposo. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quinto mandamiento, Éxodo 20. ¿Qué es? Es que yo me alegro de ver de la palabra. Pero dice, no adulterarás, no matarás, no dirás mentiras, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás.
Y cuando estábamos sin Cristo, ¿qué andábamos haciendo? Pues lo que no teníamos que hacer. Mentíamos, ¿sí o no? Mentíamos, jurábamos, a veces mintiendo. ¿Qué más hacíamos? Hacíamos un buen de cosas. Pero cuando una vez que nos fue revelada a través de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, dijimos, paso, yo hice todo esto que no tenía que hacer, hice esto. ¿Cuántos éramos idólatras? Híjole, ¿cuántos? Pero cuando leímos el primer mandamiento dijimos, híjole, y que leímos que aborrecía a Dios la idolatría, ¿no se te partió el corazón? ¿O no se te hizo así como que, ay, la regué en todo? ¿Sí o no? Pero vino el arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dijo, arrepiéntete, mija, arrepiéntete, mijo, de eso, arrepiéntete de esas prácticas incorrectas que no me agradan. Y entonces nos arrepentimos y a través del sacrificio de Jesús lo abrazamos y dijimos, aquí estoy, perdóname por toda la titipuchal de cosas que he hecho. ¿Sí o no? Así empezamos. Van por buen camino. Vientos. Vamos, dile al lado, vientos. Vientos. Vientos, hermano. Pero después de ahí empezamos aquí a venir a la congregación porque Dios había empezado a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Empezamos chiquititos, bueno, pequeñitos, como bebé a gugu tata, así, sin saber nada, pero conforme nos fuimos nutriendo de la palabra de Dios y luego veníamos a las experiencias y el Espíritu Santo siempre ha hecho cosas explosivas, sobrenaturales. Te empezó a libertar, te empezó a restaurar, ¿no? Quitó toda opresión. Miren, aquí hay una niña de 6 años y ella no llegó a la congregación, llegó su mamá y a ella la oprimían todas las noches. Una niña que no conocían de Jesús. Y aquí está su mamá que llegó un día y me dijo, pastora, mi hija la lastiman y llora y grita y no puede. Pero el Señor le dijo a ella, ¿tú crees que yo la puedo hacer libre? Y entonces ella recibió a Jesús, le fue revelada la cruz, recibe a Jesús. Y en ese momento Dios le dice, en este momento voy a hacer libre a tu hija en donde esté. No necesita venir, la voy a hacer libre en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó, hermana? Ya duerme tranquila. Duerme tranquila. Ese es el Espíritu de Dios. Ese es mi precioso Espíritu Santo, el precioso Jesús, la obra portentosa del Señor. Y ellos están tremendos. Su niña es sensibilísima al Espíritu de Dios. La toma el Espíritu de Dios. Para aquellos religiosos, tómenla. Porque Dios es poder de Dios. Dios es poderoso. Para aquellos que dicen, no hagan nada, quédense quietos. No, quietos nada, porque si no, imagínate cuándo íbamos a ver un milagro así. Pero los que sufrimos, los que hemos sufrido un problema de una enfermedad de años, una adicción tan fuerte de años, y cuando llegas y que Dios en un momento te arranca esa obsesión mental o eso que traías, ¿cómo no vamos a ser agradecidos con Dios? Por favor. Y empezamos a crecer y a ver todo el poder del Espíritu Santo, a empezar a conocer las Escrituras. Nos empezamos a apasionar. Pero una vez que tú conociste la ley, una vez que tú conociste a Jesús, no puedes ser igual. Tú no puedes ser igual. Por eso tu familia cuando dice, ay, tú un religioso más. ¿Por qué? Porque no ve cambios en tu vida. Pero cuando tú eres una persona que ha sufrido tanto tiempo y que sabes lo que Jesús hizo por ti, que murió por ti en la cruz. Dime una cosa. Hay gente que hoy dice, la supergracia. Pequemos, no hay problema, al fin que el Señor me va a perdonar.
Pero tú no sabes el hecho de que hayas venido y en ese momento te hayas sido sanado, hayas sido libertado. No quiere decir que fue fácil. No fue fácil, porque costó la sangre de mi Señor Jesús. Tuvo el más alto costo tu libertad, tu sanidad, tu salvación. No fue fácil. ¿Y cuánta gente ha llegado aquí y dice, bueno, ya conozco la palabra, deliberadamente peco? Al fin que Dios, a través de la gracia, Dios me acepta tal cual soy. Mentira. Dios te ama. Espera que te arrepientas. Pero sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambia, deja el pecado. Pero imagínate, dicen unos, queremos cambiar el mundo, pero no quieres cambiar tu mal temperamento, ¿no? O quieres cambiar al mundo, pero no quieres cambiar tus malas formas, tu mala manera de pensar. Pero eres egoísta y no lo quieres cambiar. Eso no me lo toque. Mi temperamento no me lo toque. No, yo no te lo voy a tocar, porque si no muerdes. Ándale, para que se le quite andar de metiche. Pues no me importa, muérdeme, para que mi galardón sea grande. Voy a llevar una mordida de una cabrita, pero le voy a decir al Señor, pero valió la pena, al final se convirtió. Que no. Entonces, el calor, el Espíritu de Dios, ¿ok? Amén. Y está escuchando. Aunque cabe mencionar que la hermana tiene un problema auditivo y está escuchando porque el Señor lo está permitiendo para la gloria de Dios. Y dice la palabra, porque si pecáramos voluntariamente, escuchen, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. El que antes, el que violaba la ley de Moisés, y si había 2 o 3 testigos, decía la ley, muere irremisiblemente. Dice, si eso era en la ley de Moisés, cuánto más mayor castigo, dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviere por inmunda la sangre del precioso Jesús, la sangre del pacto, en el cual fuiste santificado, o hiciere afrenta contra el Espíritu de Dios. Es mayor. La ley de Moisés, si tú pecabas, te cachaban 2 o 3 personas, el castigo era que murieras irremisiblemente, o sea, que murieras. ¿Cuánto mayor castigo habrá para aquellos que pisotean, dice la palabra de Dios, al Hijo de Dios? Cuanto mayor castigo va a haber para aquellos que ya fuiste salvo, ya conoces la verdad y ahora te vale y lo haces. Para aquellos que hablan de la supergracia. No es lo mismo alguien que está batallando con algo y que le dice a Dios, Dios, ya no puedo más. Hago lo que no quiero, pero de verdad no lo quiero hacer. Pero algo pasa en mí y lo termino haciendo. Ojo, esto no es para justificación, es una condición que muchos tienen. Y cuando caen y caen, pero hay un arrepentimiento en esas personas de, Señor, por favor, hazme libre, ya no quiero vivir así. ¿Cuántas personas han dicho, Señor, si me quitaras este cerebro que piensa mal todo el tiempo y me das uno nuevo? O este corazón tan gacho, tan duro, y me das uno nuevo, uno de carne, uno que sienta. Señor, o aquellos que padecen algunas cosas de lujuria en sus partes, ¿no quisieras que Dios te la quitara? ¿No quisieras que Dios te arrancara eso? ¿Que te arrancara esa obsesión? ¿O no?
Porque hay gente que dice, pues me place, y como me place, pues me lo quedo. Pero aquí dice la palabra de Dios, si ya conociste la verdad, ya no puedes jugar. No puedes jugar al bueno y al no tan bueno. No, ya no podemos hacer eso. Porque dice que ya no hay una qué, ya no hay qué. ¿Qué dijo? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y solo te espera una terrible expectación. Tú no puedes pisotear al Hijo de Dios. No puedes hacer una afrenta contra el Espíritu Santo. No puedes. No puedes menospreciar la sangre del Señor Jesús por ningún motivo, ni por ignorancia. Porque hay gente religiosa que dice, no es el Espíritu Santo. Y si no es el Espíritu Santo el que está sanando a la gente, ¿quién crees que es? ¿Y quién crees tú que eres tú para decir que no es el Espíritu de Dios? ¿Por qué estás afrentando al Espíritu de Dios? Esa es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Es el único pecado que no se perdona. Entonces, como cristianos, tiene que haber en nosotros un temor de Dios. No puede ser que andemos por la libre y diciendo, pues al fin Dios me va a perdonar de todo. ¿Es así? Hay cosas que fallamos y a veces ni nos damos cuenta, ¿sí o no? Pero por eso nos dejó el trono de la gracia. Es tan bueno Dios que dice, para aquellos que valoran mi sacrificio, para aquellos que aman la presencia de mi Espíritu Santo, que aman la sangre de mi precioso Hijo, que creen que viene para ellos una redención. Y les dejo el trono de la gracia, a través del cual pueden entrar y decirle a Dios, Dios, por favor, perdóname, hazme nuevo, y pedirle esto que me está dañando, esto que está dañando a mi casa, esto que está dañando a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. ¿Va? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Los cristianos ya no podemos ser ahí. Nunca tuvo que haber sido friecitos, tibiecitos, calladitos mangos. Porque tengo que ir a predicar. Tengo que ir a predicar el evangelio de mi Señor. Ya me acabé la libreta. Ok. Y entonces, la Biblia nos dice este Pablo que había sufrido tantas persecuciones por causa del nombre de mi Señor Jesús. Aparte Dios le puso un aguijoncito, porque era tan usado. Sufría todo esto, pero vivía unas glorias. Híjole. Nada más fue llevado al tercer cielo. Imagínense. ¿A dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? En el tercer cielo, allá está su reino, y que lo lleva. Dice, no sé si fue aquí o me subió, no sé cómo, pero estuve allá. Y vivía unas experiencias con el Espíritu Santo y la revelación de la palabra de Dios tremendas. ¿Y qué creen? Ya les dije, les revelé el otro día cuál era el aguijón de Pablo. ¿Ah? El aguijón de Pablo tenía un problema en sus ojos y no veía. Los escritos del apóstol Pablo, los últimos que se encontraron, algunos los escribían otros de los ayudantes de Pablo. Los que él lograba escribir eran con una letra enorme y no lo detenía. Y cuando una persona no ve, le llaman aquí que discapacitada o incapacitada. Pero este hombre era imparable, porque con todo y eso escribió casi todo el Nuevo Testamento. Wow. Para que tú hoy y yo nos edifiquemos en la palabra. Y tú que tienes ojos, ¿cuántos libros has escrito? ¿Cuántos libros has escrito de las revelaciones que te ha entregado y dado Dios a tu vida? ¿Cuántos? Y una hoja algunos. Pero hoy eso va a cambiar. Eso va a cambiar.
Y dice en 1 Corintios 9:24, ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad que corren? Todos a la verdad corren. En el estadio todos corren, pero solo uno. ¿Solo qué? Solo uno se lleva la presea. O todos ganan. Cuando vas a un estadio, ¿cuántos ganan? En el maratón, ¿cuántos ganan? Uno. ¿Cuántos? Uno. No ganan todos. Y dice, corre de tal manera que lo obtengas. Y en el 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, ¿qué? Corruptible, pero nosotros una incorruptible. Wow. Dice así que de esta manera, yo corro, pero no como a la aventura. Y yo peleo, pero no como dando golpes al aire. Ok, dice que yo corro, pero no a la aventura. Y yo peleo, pero no dando golpes al aire. Sino como peleaba, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Y chequen algo tremendo que dice la palabra. Dice la palabra. Todos a la verdad en un estadio corren. Todos, pero solo uno es el que se lleva el galardón. Y la mayoría de los cristianos se sabe este pasaje. Pero ¿sabes qué? Está hablando de ti, de mí. De lo que hablamos. Iniciamos una carrera. Para algunos fue hace 15 años cuando viniste a Jesús. Para otros, hace apenas un mes. Otros hace un año. No lo sé. Iniciaste una carrera. Y en esa carrera, ahí nos encontramos todos. Unos apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros pastores, otros unas ovejitas. Ahí, imagínate, el estadio está choncho. Estamos ahí todos. Estamos ahí corriendo una carrera. Una carrera en la que tenemos que alcanzar una meta. Y tienes que lograrlo. Tienes que alcanzarlo. En el camino se te van a presentar persecuciones si eres un verdadero hijo. Se te van a presentar enfermedades. Se te van a presentar obstáculos. Se te van a presentar 1001 cosas en la vida. Pero una vez que entraste a esa carrera del Señor, a ese estadio del Señor, tienes que ser diligente. Tienes que hacer algo en tus pies. Dile al de al lado, tienes que hacer algo en tus pies. Cuando te sientas caído, cuando te sientas desalentado en esa carrera, porque el verdadero seguidor de Jesús, si es que lo eres, vas a ser perseguido. Si no es por los mismos de tu casa, es por otra gente. Pero vas a ser perseguido. Y de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado del estudio de los últimos tiempos, ¿vamos a ser perseguidos? Y no van a echarnos hasta de cabeza algunos hermanos. ¿No hablamos eso el viernes pasado? Del estudio de los últimos tiempos. ¿Y qué más va a pasar? Te van a perseguir si eres un verdadero hijo de Dios. Si eres un cristiano de la secreta, no te van a perseguir. No te van a perseguir. Vas a estar, pero sin galardón. Y el que corre, el que ha entrado a ese estadio del Señor, en esa carrera tiene que acabar la carrera. Aunque te persigan, aunque a veces tú mismo estés batallando contigo mismo. Vemos hombres de Dios. Pablo, tremendo, estaba ciego o con problemas en su vista, pero llegó. Aún vemos un Sansón que mucha gente lo critica porque sí falló. Su talón eran las mujeres. Se desvió un tantito, un muchito. Pero en los últimos días de su vida, Sansón
siendo que le quitaron los ojos los enemigos. Estando en ese lugar tan feo de oscuridad, él clamó a Dios, se arrepintió. Y dice que en toda su vida mató más filisteos en esa ocasión, porque derrumbó, le volvió la fuerza. ¿Pero por qué le volvió la fuerza? Porque se arrepintió. Entonces, para muchos la carrera va a ser pesada, porque a veces las manos las vas a sentir caídas, que estás cansado, pero dice la palabra, levantaos las manos caídas, dice, y las rodillas paralizadas, y dice, y haced sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, escuchen, sino que sea sanado. Sino que sea que a veces te vas a poner tablillas en los pies para que lo cojo, ¿qué es lo cojo? Lo que anda caminando chueco, no se salga y sane. Y cuando tú te pongas un refreno a tu boca, un refreno a tu vida pecaminosa que llevas, el día que te refrenes, aunque vayas ahí, mira, aunque vayas así, pero si vas en el camino, en ese estadio, tienes que llegar, así como dice la palabra. Algunos es mejor que lleguen sin un miembro, el miembro que les hace caer, pero que lleguen. Y fíjense qué tremendo es esta carrera. No les digo que sea fácil, pero confiad, Jesús ha vencido. Y fíjense algo tremendo. Dice en Hebreos 12, dice, por tanto, nosotros también teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante como hijos de Dios, puesto los ojos en Jesús. Escucha, ya iniciaste, pon tus ojos en Jesús. Corre la carrera con paciencia, y algunos vamos a ser más violentos que otros. Sea el paso que lleves, así tú vayas trotando, otro vaya, como vayas, pero llega. Y si vas cojeando, ponte algo, unas tablas en las patas, en los pies, como le llames, pero no cojo, no te va a hacer salirte de ahí, no te vas a salir de esa carrera de Dios. Y dice ahí que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Y qué nos está aquí diciendo Dios? Jesús corrió una carrera aquí en este mundo, y Él mismo nos puso ese ejemplo. Lo mataron, pero lo alcanzó, porque lo resucitó el Señor y venció. Era dentro del plan, estaba dentro del plan. Ahí está Jesús. Estamos casi terminando. Entonces tú como cristiano que acabas de empezar o no, o que ya lleves mucho tiempo, si ya estás montado en el estadio y estás montado en esta carrera, persevera. Despójate del pecado que te asedia. Según las escrituras, nos asedia el pecado. Mientras estemos en esta condición, en esta tierra, va a haber esa lucha siempre en tu mente, pero decide lo bueno, sigue lo bueno. Y ahora no tienes
¿Por qué decir, ¿y qué voy a hacer? Ya está escrito lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Sigue lo que dice Dios que debes de seguir. Síguelo a Él. Y deja el pecado. Un cristiano que lleva 30 años sufriendo con el mismo problema, ¿estará de verdad peleando contra el pecado o ya lo tendrá de amigo, de compa? Ya lo trae de compa, ¿va? Ya hasta le dice salud. Salud, amigo. Pero cuando alguien, como decía Pablo aquí, no voy a pelear como el que pega el aire. No voy a correr la carrera como a la aventura. No voy hacia no, yo sé que mi meta es Él. Mi meta es Jesús. No tengo por qué andar como extraviado. Y dice la palabra, no pierdan pues su confianza, porque quiero que sepan. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Que tiene qué? Grande galardón. Predica el evangelio, pero con verdad. No prediques tus mentiras. No prediques desde algo que tú no vives. Predica la verdad. Predica la verdad. Y cuando así sea pequeño, que tú ya hayas avanzado en algo que tú ya hayas logrado con la ayuda del Espíritu de Dios, en algo que seas vencedor, ¿qué crees que va a pasar? Tu familia se va a convertir. Vente, chiquitito. Dice, no pierdan la confianza, puesto que hay un gran galardón. Y dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho lo que Dios nos mandó a hacer, o sea, la voluntad de Dios, obtengamos ¿qué? La promesa. Escuchen bien. Dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancemos las promesas. Así van a llegar las promesas a tu casa. Así van a llegar. ¿Y sabes qué? Si a veces tienes que hablar de cierta manera, habla. Hay gente que va a decir, ay, pero ¿por qué esa pastora habla así del topón? Porque así quiero hablar. Si así vas a entender, así voy a hablar. Si así vas a entenderlo, así voy a hablar. Antes yo no hablaba así, pero por eso Dios me cambió. Porque ahora puedo ser como un Pablo, que puedo ser de una manera. Hay veces que he ido con mujeres que me dicen, ¿a poco usted es pastora? Y le dije, pues dicen. Oiga, y chale. Así me hablan, ¿eh? Y yo de repente, ¿qué onda, chava? Y hay veces que digo, oye, ¿dijiste que ibas a ir a la iglesia y no fuiste? Y me dicen, pero esta vez sí voy a ir, pastora. Órale, ahí te espero, al topón. Son mujeres de bien. No porque hablen así, quiere decir que son menos. Valen la sangre de Cristo si ya se convirtieron. Pero si así las ganó el Señor, pues valió la pena el dijiste. ¿No? ¿No? O el haya sido como haya sido. Si Dios así les quiere hablar, lo importante no es el lenguaje, lo importante es el mensaje. ¿Ah? Y dice, porque aún un poquito, ¿aún un qué? Aguántense, los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores de Cristo, van a ir en esa carrera y van a sufrir oprobio, y a veces los mismos de su casa les van a tirar una piedra. Síganle. Y a veces los mismos de su casa los van a querer echar para atrás. Tú no cambias, tú siempre eres el mismo. Te van a decir muchas cosas, pero tú vas a seguir.
Y luego, ¿qué crees? Si le vas a dar un aplauso a Dios, dáselo. Pero es para Él. Dice la palabra, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Porque aún un poquito, espera un poquito, iglesia. Porque el que ha de venir vendrá pronto. Y checa, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocedieres, uno de ustedes retrocediere, no le va a agradar a Dios. Pero nosotros no somos de los que nos rajamos, ¿sí o no? ¿O sí? ¿O hay aquí rajones? No. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos, si hacemos esto es para agarrar impulso, pero no para retroceder. Dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para la preservación de nuestra salvación. Ahí, perseverantes, disciplina, paciencia. Pero tengo que dejar el pecado y tengo que confiar y tengo que correr esa carrera con paciencia, viéndolo a Él, que un día lo voy a ver a Él. Ese va a ser mi galardón. Por eso si vas por ahí, no te voy a empujar, te voy a agarrar de la mano y te voy a llevar. Y si te hace falta un pie, te voy a ayudar y te voy a cargar. Si eres cojo, te voy a cargar. Si no puedes ver, te guiaré con la ayuda del Espíritu de Dios. En esta carrera no es, a ver, aplasta al de al lado. No, porque un día vamos a ver a nuestro Señor Jesús. Y qué gozo. He estado teniendo unos gozos tremendos del Señor al ver cómo Dios les arranca obsesiones de años. Cómo tu vida, tú pensabas que ibas a morir, pero Dios agarró y vas para adentro, vas en la carrera hasta llegar. Y dice la palabra de Dios, y con esto vamos a terminar. ¿Tú crees que te acercaste a algo que no existe? Nosotros, cuando llegamos a Jesús, dice la palabra de Dios, nos acercamos al Rey del universo. Pero fíjense, dice la palabra, lo voy a leer tal cual porque no quiero que se nos pierda nada. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la escucharon temieron y rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia pasaba por allí cuando la presencia de Dios estaba, tenía que morir esa bestia. Y era tan terrible, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés mismo dijo, ay, estoy espantado y tiemblo. ¿De qué está hablando? Escuchen bien. Dice, estoy espantado y tiemblo. Pero dice la palabra de Dios, ¿a quién crees que te acercaste? Dice, te habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios vivo, el justo de todos, el que es justo, al espíritu de los justos hechos perfectos, a Jesús,
el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero que sepas algo. Lo que vivió el pueblo judío, nadie de los pueblos ha vivido lo que ellos vivían en cuanto a las señales que Dios hacía antes. Una montaña humeante. La voz del Todopoderoso empezó a retumbarles en los oídos. Ellos no lo pudieron soportar, porque dice ahí que no soportaban lo que estaba diciéndoles. ¿Y qué les estaba diciendo? Los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que eres. Y no lo pudieron soportar los hebreos de ese entonces y dijeron: Moisés, mejor si tú habla mejor tú habla en vez de nosotros. Y dice que mismo Moisés temblaba de la presencia de Dios y era glorioso. ¡Wow! Pero Dios te dice: ¿tú a quién te acercaste? Te acercaste al Dios viviente. Te acercaste a Jesús, al mediador del nuevo pacto. Te acercaste a lo máximo que te podías acercar. Así que como cristiano no eres cualquier persona. Un verdadero cristiano, lo que sea que vayamos a sufrir, pero dice que perseveremos hasta el final en esa carrera, viéndolo a Él, porque a donde nos acercamos fue a Él, lo máximo. Nosotros tenemos lo máximo. Hemos visto cosas, tenemos las primicias del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado por primera vez después de que se fue Jesús, sobre los seguidores de Jesús, y ha sido derramado sobre nuestros corazones. Tenemos las primicias. Lo primero, ya fuimos salvos por medio de ¿qué? Reconciliados con el Padre. Salvas, ya está nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser está salvado por Él, por el Padre, por Hashem, por Adonai, a través de la sangre de su precioso Hijo, Yahshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo. Pero también nos dio al Espíritu Santo, y ahora somos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Y esto no por tu voluntad, sino engendrados del Espíritu de Dios. Y ahora ya le podemos decir a Dios: Abba. ¿Cómo? Papá, papito, Abba Padre. Por el cual clamamos: Abba Padre. Tenemos lo mejor. Lo tenemos a Él. Así que Dios está buscando hijos de Dios auténticos, no cristinos, no primos de los cristianos, cristianos de verdad, hijos de Dios, del Altísimo a través de su Hijo. Bienaventurados son aquellos que por causa de mi nombre, por causa del nombre que es sobre todo nombre, son vituperados. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los mansos sobre esta tierra. Bienaventurados los que se gozan de hacer la justicia. Bienaventurados los que persiguen la justicia, los que persiguen la paz. Bienaventurados sois con bendición, te dice el Señor, cuando por mi causa son vituperados, te dice el Todopoderoso. Bienaventurados son aquellos limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.